Bien, estamos de regreso ya con la parte final del tema de esta noche. Hemos estado muy animadamente conversando con tres destacados abogados dominicanos, los señores Trajano Vidal Potentini, Miguel Valerio y Elic Fernández, sobre la lucha contra la corrupción en la República Dominicana y el papel que está llamado a jugar en esa lucha el Ministerio Público, independiente o no, pero el Ministerio Público quien es el responsable de perseguir la corrupción administrativa. ¿Qué podríamos hacer nosotros en el país desde el punto de vista legal para mejorar la lucha contra la corrupción y adecentar la vida pública en la República Dominicana? Dotar al país de instrumentos legales que estén acorde con la realidad. Llámese el imperativo que supone cambiar un código penal de 1884, que es el que tenemos en la actualidad, con algunos remiendos que tiene ya más de 130 años, y un código que trabaja en mancuerna con el Código Procesal Penal. Desde luego este código, el que ha sido pues aprobado en una primera lectura en la Cámara de Diputados, es posible que lo que hayan entronizado, lo que hayan preparado, era un Frankenstein y no sabemos entonces con lo que se va a salir, no sabemos, ya empezamos sí a manejarlo, a conocerlo con más detalle. Vemos que tiene también lo que es la inspiración o la estructura francesa de clasificación tripartita de la infracción. Parecería que se hizo acopio todavía del francés actual, pero tiene también un ejercicio de sastrería, en muchos casos sin el conocimiento necesario, que pudiera dar al traste entonces con un gran trastorno de lo que es nuestro esquema, lo que es nuestro sistema jurídico penal. No obstante, era una necesidad y sobre la marcha iremos entonces generando los cambios que se correspondan con esa realidad, como sería el tema de la corrupción, el propio tema que he planteado, del esquema de la protección de los testigos que denuncian la corrupción, ya sea en el orden de funcionarios públicos o ciudadanos. Y son muchos aspectos que hay que considerar y que ya se apartan de ese secuestro que había sido objeto del tema aborto, que gana entonces en este caso la Iglesia porque se deja considerada la despenalización en el código y se manda entonces una especie de distracción de lo que es un proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo que no va a llegar a ningún lado ni se ha concretado, parecería, bueno, yo que para esos fines. No obstante, no deja de ser positivo. A lo largo de esta extensa e interminable discusión sobre las tres causales, yo siempre he sostenido que la sociedad dominicana no estaba preparada para esa discusión, definitivamente. Y eso muestra nuestra incapacidad para sentarnos uno frente al otro y dirimir pacíficamente y con respeto a la opinión del otro los problemas vitales de la República Dominicana. Los postergamos definitivamente y nunca tenemos miedo de llegar a acuerdos. Yo creo que eso es lo que nos pasa en la República Dominicana. Porque los acuerdos suponen, antes que nada, el convencimiento, todo el mundo en aras de un acuerdo tiene que ceder algo, y a los dominicanos no nos gusta ceder en nada. Mira, quedó demostrado de que el Código Penal se pudo aprovechar más, era un terreno para corregir grandes taras. Tiene cosas novedosas, por ejemplo, los procesos de compra y contrataciones, que fueron legislaciones que tenían tipos penales muy específicos en el año 2006, están en el proyecto de Código Penal. Vamos a ver cómo salen, porque están en discusión todavía. Se mejoraron muchos tipos penales relacionados con la corrupción, pero yo creo que tú dijiste algo que es muy importante. ¿Qué hacer para que haya una política integral contra la corrupción? Primero, al Ministerio Público, yo no tengo por qué felicitarlo, porque yo soy básicamente un abogado defensor, pero tengo que reconocer de que, por ejemplo, Kingsbury está sometido y es del PRM, hay del PLD, vendrán de otro partido, porque parecería que no hay un criterio ahí selectivo de persecución, sino que han ido viendo expedientes y van sometiendo, y la sometieron por una herramienta muy interesante que es el tema de la declaración jurada, que está ahí. Entonces, hay un tema aquí preventivo de la corrupción que no se quiere trabajar. Por ejemplo, un funcionario somete su declaración jurada cuando entra. Yo creo y dice con lo que quiere salir, ¿no? Que dice con lo que quiere salir. Yo creo que esa auditoría preliminar tiene que hacerse. Hay que también que los ministros sean sometidos a un escrutinio, por ejemplo, que vayan como Estados Unidos al Senado. Vamos a debatir públicamente quién es ese ministro. Porque hay que reconocer algo. PLD, PRM, reformista, es la misma pasta. Ahí no hay mucha diferencia ideológica ni de partido, eso es lo mismo todo. Bueno, ahora, ¿cuál es el tema? Que los partidos también tienen que reconocer que cuando le someten a una persona, tú lo ceses en la militancia, como hacen en España. Yo vengo de estudiar en España muchos años. Sometieron a un funcionario. Primera cosa, hay que respetar la presunción de inocencia. Correcto.
hay que cumplir con el debido proceso. Correcto. Ahora usted está suspendido de militancia hasta tanto usted resuelva su problema judicial. Y se acabó. Porque los partidos tampoco son culpables de los ladrones que estén en esos partidos. Eso no es un problema en el caso colectivo. del allanamiento tan criticado de la Cámara de Cuentas, que el Ministerio Público se apropió de una serie de expedientes, ¿no? Y no se levantó un acta de los documentos que se habían llevado. A mí me parece que eso es muy sospechoso y peligroso. Bueno, en el caso de la Cámara de Cuentas, que todos sabemos que es un órgano de control del Estado, nosotros nos quedamos muy sorprendidos. Y no obstante eso, como ustedes sabrán, ahí se manejan una gran cantidad de documentos, Miguel, y a apenas 1 hora y 40 minutos que llevaba el proceso de allanamiento, bajó uno de los famosos fiscales que todos conocemos, de los espectaculares, y dio unas declaraciones y dijo, pero todavía no se había hecho un simple levantamiento, porque eso hubiese tomado 2 o 3 días, levantar la cantidad de documentos y pruebas que pudieran haber encontrado ahí. Y dijo, hemos encontrado indicios, o sea, ahí podemos ver de que verdad es preocupante lo que está pasando. Claro. No, pero además no levantarse no preocupante, sino sin precedente. Sí, ahí el tema institucional del país, ese día quedó lacerado porque que el órgano de control se ha cuestionado, no hay control. No hay auditoría con validez. Ese órgano de control es el que tiene que controlar al Ministerio Público. No, bueno, ahí hay debate, ¿no? Porque vinieron artículos y efectivamente aquí todos podemos ser investigados por el Ministerio Público, se puede dar una orden de allanamiento. Ahora, efectivamente, habrá que ver qué hace el Ministerio Público porque hay una acusación. Claro. Hay que demostrar cuáles fueron esas auditorías maquilladas y condenadas. A mí lo que me pareció... Pero quiero tocar algo, Miguel, ahí, sí, que es importante. O sea, ese día sí yo me quedé atónito porque es preocupante. O sea, ya es un órgano institucional, constitucional de la Cámara de Cuentas. Yo hubiera preferido hasta cierto punto, hasta que terminara su periodo y que empezaran la auditoría. Que quedaban días. Pero además el choque fue fuerte. Una cosa que también a mí me sorprendió y me dejó atónito, estupefacto para usar otro término, fue que la declaración del fiscal coincidió con una declaración previa del presidente sobre el presidente de la Cámara de Cuentas. Eso es preocupante. Es que vuelvo y te repito, el tema de la institucionalidad y en el esquema actual de la Constitución, es imposible tú separar al Ministerio Público del Ejecutivo. Imposible, por no decir cosas. Ahora, hay mecanismos para el control de la corrupción, te estoy dando varios. Hay que hacer vista pública para todos los funcionarios. Funcionarios más tecnificados porque los partidos todavía están en el botín. Los partidos políticos debemos, como decía Miguel, mira Miguel, nosotros fuimos a un proceso de primarias internas en el PLD y te voy a contar en 10 segundos la experiencia que tuvimos. ¿Qué decíamos nosotros en ese momento? Que en el proceso interno no podían participar algunos compañeros que estaban siendo cuestionados. Y yo encabecé una lucha y decía, no es que esas personas sean expulsadas del partido, sino como dice Miguel, vamos a sobreseer sus aspiraciones hasta tanto usted aclare, porque usted empaña la imagen del partido. Ahora bien, ¿qué debieran hacer los partidos? Que inmediatamente, ojo con eso, pero está bien, pero es mi punto de vista, porque es que ahí entran valores éticos y morales. También la misma ley de partido, la misma Constitución dice que cuando tú vas a ser un funcionario o aspiras a ser un funcionario, tiene que estar revestido de cierta idoneidad. Miguel, en el momento que tú seas cuestionado, tú tienes que tener también la entereza moral y ética de decir, déjame separarme para no dañar mi partido, para que no se me cuestione. Entonces, de eso se trata, porque en el momento que te quedas siendo cuestionado o que el partido sale a defenderte, yo particularmente entiendo que el PRD, el Partido Reformista o el PRM o cualquier organización que tenga una persona que ha sido cuestionado, debe decirle, mire, Pedro Pérez, Juan, póngase a un lado, aclare su situación y usted tiene su espacio garantizado. El problema es que el cuestionamiento se ha hecho una cultura y de forma muy graciosa se da. Sí, muy ligera. Muy ligera. La ligereza. Pero cuando hay casos que pudieran estar bien sustentados. Bueno, hay que sopesar, hay que evaluar, pero es una irrupción a lo que es ese natural principio cardinal del derecho constitucional que se llama presunción de inocencia. No podemos lanzarte, no podemos... Pero los países desarrollados, doctor Trajano, que usted pondera tanto, bueno, España, Estados Unidos, Europa, inmediatamente una persona es cuestionada. Hay imputado, ahí mismo se ahí es que debemos ir, Miguel, ahí es que debemos ir. Imputado, no cuestionado. Porque es que la gente se apega demasiado a los puestos. El cuestionamiento, volvemos por donde empezamos la discusión. Una cosa es la ética y la moral y otra cosa es el derecho. Ahora, a usted lo imputaron un expediente, el partido no tiene por qué cargar con eso. Usted lo cese militancia. Claro, usted le va a hacer un daño a la organización. No, cada quien es dueño de sus actos. Parte de un proceso que se le advierte por algún signo de seriedad
pues estamos de acuerdo, porque es un cuestionamiento serio ya, si es conducente a que te lleven a la justicia. No, pero por cuestionamiento no creo que... Cada quien es responsable de lo que hace y además el hombre no es Ahora, más, yo que, quiero decir no algo es al más que la ministerio. serie de las cosas que hace. Yo quiero decir algo al Ministerio Público y al Presidente de la República. Y lo quiero decir con la sinceridad que me caracteriza. Yo creo mucho más en el PRM, en el PLD, en el Partido Reformista y tú eres sociedad civil, pero tú eres una sociedad civil ecléctica, que en FINJU y Participación Ciudadana. Porque Trajano fija posición. Yo no creo en esos dos órganos. Esa ha sido mi posición institucional. Y sí veo de que muchos de estos temas de corrupción se están manejando con agendas paralelas que no son exactamente las agendas esa es la preocupación partidarias. Entonces yo creo que el PRM, como PRM, no ni siquiera como presidente de la República, debería llamar a su homólogo del PLD, del Reformista y de todo el mundo, y obviamente luego darle participación a toda la sociedad civil que tú quieras, y resolver de fondo el tema de la corrupción, que pasa por leyes más adecuadas, como dice Trajano, pasa por cumplimiento de ley y pasa por responsabilidad partidaria, donde nos pongamos de acuerdo qué vamos a hacer con los corruptos, porque él fue funcionario. ¿A ti no te ha tachado de corrupción? Y en todos yo no tengo que estar pegado al corrupto. Hay bueno y malo. En todos los partidos y en todos los gobiernos hay gente que honra las funciones que desempeña. Hombre. Y hay otros que la echan a rodar por el suelo. Me decía un viejo, don Miguel, nos quedan 3 minutos. Que la política seguía siendo el mismo uno infierno, para cada uno. Lo único que había cambiado era de diablo. Para decir, ¿verdad?, que lo que decía, de que se advierte o se verifica que parecerían lo mismo. Que los diablos se renuevan. No obstante, hay que reconocer muchos esfuerzos en materia de combate y seguimiento al tema de la corrupción, con lo que sería un Ministerio Público no independiente, porque como decía Eli, la independencia es parte de una estructura constitucional que no se ha cambiado, pero por lo menos un Ministerio Público en el que parecería que no hay injerencia. Es lo que se advierte de la pluralidad de los agentes que han sido sometidos a la acción de la justicia. Ahora, señores, entonces creo que se advierte y que hay algún cambio, hay una intención. Tengo una última pregunta. Con 30 segundos. No, si de 30 segundos por razones de tiempo. ¿Podemos depositar esperanza y expectativas de que algún día tendremos una justicia realmente apegada al derecho, al buen derecho? Mira, claro que sí, vamos en un proceso de construcción. Yo confío, y lo quiero decir porque lo he dicho en varios programas, yo confío en Jenny Berenice Reynoso y en Miriam Germán. Esa es mi posición. Tengo mi rol de defensor, pero reconozco de que no son gente que van cosas. Ahora, no podemos seguir personalizando el tema. Esto tiene que ser institucional. Vamos a avanzar. Mira, Miguel, tú eres una gente de muchos años, de mucha experiencia. No es lo mismo República Dominicana de 1980, de 2021. No es verdad que un funcionario ahora puede hacer lo que podía hacer antes. Claro, llevarse un dinero, o es muy torpe, porque hay mucha gente que dice, tú eres un estúpido, porque si tú te transfieres un dinero y tú no tienes cómo justificarlo, ahí mismo está agarrado. Entonces, no es exactamente igual, hay muchos controles. Ahora, ¿qué ha pasado? Hay una sociedad en sentido colectivo que tiene un hartazgo legítimo de tantos años de impunidad que exige, pero no es exactamente igual, no es la misma sociedad. Así Miguel, finalmente, mis 30 segundos que no me han dejado hablar los dos abogados aquí. Mira, Miguel, yo confío también en el Ministerio Público y al igual que, como dice Trajano, tenemos que mantener la esperanza de qué cosa. El Ministerio Público quizá... Bueno, la esperanza puede ser un buen desayuno, pero es una pésima cena. Sí, pero entonces, no, vamos a seguir confiando en nuestras instituciones. Yo creo, como decía Miguel, finalmente, que hay que fortalecer las instituciones. No pensar de que Miriam, que Jenny, que Camacho, sino pensar en el fortalecimiento de las instituciones y seguir trabajando y que se vea que se está haciendo un esfuerzo anticorrupción que va en el amplio sentido de la palabra y no solo hacia un segmento. Caballeros, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación y espero que los amigos televidentes hayan disfrutado del tema y tengan un conocimiento mucho más cabal de lo que tenían antes del programa, de lo que es una buena justicia, de lo que puede ser un ministerio independiente y lo que son los asuntos relacionados con la corrupción administrativa que tanto afecta a esta sociedad dominicana. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención, los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre, hasta entonces.